que justamente tendríamos 8 meses y un día de que entró en vigencia el régimen de excepción. Estos son casos registrados, recibidos por Cristosal. Bueno, tal como ustedes ven, hasta ayer se habían recibido 3.015 denuncias que vienen comentando la situación de vulneración de derechos de 3.139 personas. Seguimos viendo, tal como lo hemos visto durante el transcurso del tiempo, que la mayor parte de personas son de género masculino, más del 85%, pero, y el 13.1% son del género femenino. Sin embargo, siempre es importante mencionar la vulneración de derechos, específicamente a la población LGTBIQ+, con 53 personas registradas y que han entrado a la denuncia a Cristosal. En los rangos etarios vemos que la mayor parte de personas son jóvenes, vemos que incluso más del 60% son personas menores de 30 años, quiere decir que, un poco en consonancia con lo que estaba mencionando Fátima, hay un grupo específico etario que está siendo vulnerabilizado, por tanto también las responsabilidades que habían asumido dentro de los núcleos familiares se han visto boicoteadas con la detención. Vemos también que arriba de 42 años es el 11%, que eso también hay que tomar en cuenta porque esos son, generalmente son grupos etarios que pueden tener enfermedades crónicas y por eso tendrían que tener una situación de cuidado particular y específico de acuerdo a sus necesidades. Por otro lado, en cuanto a los hechos y victimarios, vemos que sigue siendo más del 75% de los casos, se están reportando que la vulneración de derechos fue cometida por la Policía Nacional Civil y nos sigue pareciendo sumamente preocupante ver los porcentajes en donde se está mencionando a la Fuerza Armada, dado que la mayor parte de casos se están reportando detenciones arbitrarias que estén siendo realizadas por la FAES, es una muestra de que se excede cuál es el deber constitucional que tiene la Fuerza Armada en tareas de seguridad que, como sabemos, se han estado utilizando cuando en realidad no es parte de su rol dentro del Estado. Vemos que la mayor parte, normalmente los casos no solo están mencionando un tipo de vulneración, por eso que estos porcentajes dan más del 100%, pero el 97% de las menciones están hablando de detenciones arbitrarias. Sí, seguimos reportando casos de allanamientos ilegales de morada con el 25% y malos tratos en el 10%. Es decir, que una persona de cada 10 está siendo vulnerada como familiares al momento en que se está cometiendo la captura de otra persona de la familia. Casos registrados directamente que han llegado a Cristosal son de 11 personas fallecidas. A nivel general, sabemos que de acuerdo al Ministerio de Seguridad y Justicia, realmente son 90 personas fallecidas dentro del régimen, estando dentro de los centros carcelarios. Estos 11 casos han sido registrados tanto cuando la persona ya había fallecido como casos que cuando entró la denuncia, la persona estaba con vida y con el pasar del tiempo la situación de salud o la situación de esta persona había cambiado al punto que había fallecido. En cuanto a algunas características de las personas que se menciona con detención arbitraria, vemos que solo 245 personas tienen enfermedades crónicas, 53 personas tienen algún tipo de discapacidad, ya sea física o mental. Solo en 321 personas se menciona que tenía algún tipo de antecedente policial o penal que no necesariamente estaba vinculado a razones de terrorismo o de pertenencia a algún tipo de grupo organizado, sino que incluso hemos detectado casos de personas con que su antecedente de violencia intrafamiliar o incluso de conducción temeraria, es decir, por haber conducido bajo los efectos del alcohol, que no tiene nada que ver con las razones de pertenencia a algún tipo de grupo terrorista, es decir, por la cual supuestamente fue detenido o detenida.
En 184 personas detenidas fueron por llamadas anónimas. Esto es de acuerdo a la versión que ha dado incluso la policía en el momento en que está realizando la captura. Estas 184 hay que tener mucha atención porque tienen un vínculo estrecho directamente con lo que estaba mencionando Fátima, que pueden ser también parte de las rupturas en los tejidos sociales dentro de las comunidades, que abona incluso a que pueda haber mucho temor y desconfianza y pierda totalmente el sentido de comunidad, de solidaridad dentro de las comunidades, precisamente por el temor a que pueda haber algún tipo de conflicto o pueda hacerse algún tipo de conflicto que puede luego convertirse en una llamada anónima que realizó una captura a alguna persona de la familia. Entonces, es importante siempre tener en cuenta este número de personas que están reportando las llamadas anónimas. En cuanto a las características de los familiares denunciantes, vemos que en consonancia con lo presentado anteriormente, el 81.5% de las denunciantes son mujeres, normalmente son madres, hermanas, tías, abuelas, incluso hijas de las personas detenidas. Quiere decir que la responsabilidad de estar intentando solventar la situación de la detención recae mayoritariamente, vemos que en el 8 de cada 10 casos cae sobre las mujeres, y obviamente detrás de este porcentaje están los temas de cuidado y mantenimiento económico y de cuidado familiar, ya sea personas de la tercera edad o niños, niñas o adolescentes. En cuanto a los municipios, tenemos más del 90% de los municipios hemos recibido denuncias. Mayoritariamente, tal como ven ustedes en el mapa, se concentran en el área metropolitana y en el área occidental del país. Por otro lado, tenemos 467 casos de personas que tienen alguna vulneración en sus derechos hacia las personas familiares de la víctima. Es decir, que queda luego de la detención o previo a la detención, quedan todavía algún tipo de amenaza o amedrentamiento, sobre todo cuando los familiares andan buscando a sus personas detenidas. En 136 casos se presentan amenazas de detención a los familiares que están intentando saber qué es lo que está sucediendo o incluso presentar algún tipo de evidencia que demuestre la inocencia o la presunta inocencia de la persona detenida, y en 27 casos se presenta acoso policial hacia alguna persona de la familia. Por otro lado, tenemos personas desaparecidas. En 106 casos, las personas familiares no conocían el lugar a donde se había trasladado a la persona detenida. Esto en algunos momentos puede haber cambiado, incluso pueden con el tiempo haber averiguado en qué lugar estaba detenido, pero en muchos de los casos hasta la fecha continúa la persona aún desaparecida. Por otro lado, finalmente tenemos el tema del desplazamiento forzado interno, que como saben es un tema que seguimos atendiendo de parte de Cristosal, y solo durante esos 8 meses y un día hemos recibido 330 personas en condición de desplazamiento forzado interno. No necesariamente los hechos habían sucedido durante estrictamente el estado de excepción, pero en la mayoría de casos sí habían sucedido durante este periodo, pero es preocupante saber que continúa siempre en los reportes que la mayor parte, el 63%, acaba señalando que el desplazamiento se debió a alguna acción de la pandilla, pero preocupa mucho más ver que el 15.5% es por alguna acción cometida por la Policía Nacional Civil o militares. Y cuando digo que preocupa más es porque vemos que si lo comparamos con el registro del año 2020 y 2021, este porcentaje no subía del 1.7%. Y ahora estamos viendo que ha llegado al 15.5%. Quiere decir que hay mucha más vulneración de derechos que están causando desplazamientos en personas durante este periodo que en todo lo registrado durante los 2 años anteriores.